Nos dice producción que ya estamos en enlace, nos vamos a ir hasta Huacho para conversar con el constitucionalista y docente universitario, el doctor David Rojas Paico, el momento político, el tema de la vacancia presidencial que se tiene que ver en esta legislatura presentada por una de las congresistas miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional. El 17 termina la legislatura, de manera que ese es un tema que está en la agenda y con carácter prioritario y que está moviendo a todos en el Ejecutivo principalmente. Pero vamos a conocer las opiniones sobre el tema del doctor David Rojas Paico. David, bienvenido, como siempre, bienvenido a Ánfora de BIS Televisión. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días a todos tus audiencia y a todos los amigos que siguen en tu programa. Mis mejores saludos. Desde acá, desde Huacho, capital de la hospitalidad. Huacho, Perú. ¿Cuál es la lectura? Se esperaba ayer, y eso en medios periodísticos, David, de algunos anuncios en los programas periodísticos dominicales que de alguna manera están marcando la agenda del legislativo y del ejecutivo, que no es más que un trabajo de investigación, hay que decirlo. Los trabajos de investigación de los programas de años atrás eran serios y creo que con credibilidad. Lo que ocurre ahora en estos tiempos en la que los poderes económicos están manejando y han manejado siempre, pero con menos vergüenza que la de ahora, los medios de comunicación se han convertido en cajas de resonancia de estos grupos de poder y más estando en la presidencia Pedro Castillo. Y eso es para todos una realidad. Y no ha ocurrido eso. Ha habido una presentación de un audio de un productor de un programa dominical pidiendo por favor la primicia y el compromiso no es funcionario, es un cercano al presidente, indicando que no hay problema, que él puede darle las primicias y que la presencia del presidente en el programa lo podía coordinar, pero que se abstuviera de emitir un programa que se emitió no esta semana sino la semana anterior, de las visitas poco transparentes, también hay que decir, del presidente en su domicilio en Breña. No está ocurriendo eso, no ha ocurrido eso, y lo que sí está en agenda, David, es el tema de la vacancia, el documento presentado por la congresista Chirinos al Pleno del Congreso y que está en discusión si se acepta la discusión del documento presentado por 28 congresistas. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la visión del constitucionalista en este tema, David? Bueno, primero déjame darte mi opinión personal, porque ya muchos han hablado acerca del ámbito constitucional y coincido en el sentido de que la causal señalada en el artículo 113, numeral 2, habla de permanente incapacidad de carácter moral o física declarada por el Congreso. O sea, el Congreso es el órgano que puede certificar si el presidente tiene incapacidad moral o no. Yo pregunto, ¿quién certifica la incapacidad moral de los miembros del Congreso? Comencemos por ahí, ¿no? O sea, como dice el dicho, en casa de herrero cuchillo de palo. Pero al margen de ello, que es una opinión personal obviamente, yo creo que hay una constante que sigue, y esto no va a parar hasta que lo saquen a Pedro Castillo de la presidencia. Esa es la consigna de toda esta gente que está impulsando la vacancia, ¿no? Ya hasta el cansancio, algunos constitucionalistas renombrados han señalado que
Si hubiese alguna situación relacionada con el tema de actos de corrupción, tendría que darse la culminación del mandato para iniciar el proceso correspondiente, porque el presidente de la República está imbuido de una capacidad de representación de todos los peruanos. Por muchos hierros que pueda tener con respecto al tema de la designación de su gente de confianza, creo yo que los tiene y bastantes. La causal de vacancia no es una cuestión automática, ni mucho menos la calificación por parte del Congreso de que llegue a tener una mayoría que diga que tiene incapacidad moral. Y esto se notó claramente la vez pasada en el caso de Vizcarra. Lo malo es que el Tribunal Constitucional no quiso definir claramente esta situación y los resultados tenemos ahora de que como existe un antecedente administrativo al respecto, se quiere hacer lo mismo en esta oportunidad. Pero lo que no se dice es de que aparte de la vacancia se sigue boicoteando la gobernabilidad y por ende la gobernanza y se sigue negando las posibilidades de que se comiencen a ejecutar políticas públicas. Y es más, ya se le está echando la culpa a Pedro Castillo de que va a subir el pollo, de que va a subir el dólar, de que se va a poner peor las cosas, que la gente está retirando su plata, etcétera, etcétera, que los mineros están siendo maltratados, que el primer ministro es ambientalista y está en contra de los mineros. O sea, el argumento ad hominem para impedir de que las medidas que ya se plantearon para realizar se puedan ejecutar, bajo el criterio de que hay una inmoralidad. Pregunto, ¿cuál es la inmoralidad? Hay que definir exactamente cuál es la inmoralidad que se le imputa a Pedro Castillo. Yo me imagino de que el no tener inmoralidad en el caso de Castillo significa que está rodeado de ángeles que están ahí con sus alas rezándole y que no hacen nada. En todas partes se cuecen habas. En la derecha, en la izquierda, en el centro, en el sistema financiero, en los oligopolios, en todas partes hay crimen organizado. Esto no es una cosa de ahora, siempre ha existido. ¿Cuántos funcionarios que vienen de épocas anteriores, de la época, por ejemplo, del segundo gobierno de Alan García, donde se hacían contratos leoninos y se hacían, cometían actos contra los intereses del país, ¿no? Y nunca los medios de comunicación hicieron apavientos en relación a ellos, sin embargo ahora sí lo hacen. ¿Y lo hacen por qué? Porque el Estado no les está dando publicidad, están respirando por la herida. ¿Por qué? Los que se regan la vestidura son más corruptos que lo que le pueden imputar a Pedro Castillo. En ese escenario, la población está siendo influida por los medios de comunicación, sesgando el asunto de la gobernabilidad. En un contexto donde existe la posibilidad de que haya un recrudecimiento de la pandemia por esto de la nueva cepa, en un contexto en el cual existe la posibilidad que haya nuevos movimientos sísmicos que van a acarrear definitivamente una acción conjunta del Estado, no les interesa simplemente sacar a Pedro Castillo, que haya nuevas elecciones para ellos nuevamente empoderarse. Y lo que es peor, para garantizar eso, están armando bandas paramilitares. Y con la plata del Estado se van a hablar con grupos fascistas de España. ¿Cómo se llama eso? Entonces tenemos que tener claridad frente a esto, ¿no? El tema de la gobernabilidad, el tema de la democracia es un tema que hay que defender. Ha costado mucho llegar a una democracia. Que la petardeen de esta manera me parece burdo, me parece cruel y me parece una burla a la voluntad popular. Eso es lo que podría decirte, mi estimado Néstor. Correcto, sí.
Es una lectura real de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Lo cierto es que hay un documento, un pedido de vacancia, y que sigue su proceso. Ya el partido de gobierno, Perú Libre, que también tiene sus discrepancias internas y bastante serias, ha señalado, David, que no va a votar por la vacancia. Si se admite y se logran los 52 votos que se requiere para la admisión a debate. Y el presidente, a través de Andina, si nos ayuda a producción, el presidente Castillo mañana, martes 7 de diciembre, va a tener una segunda reunión con líderes de partidos políticos, y ahí el comentario, porque Fuerza Popular y Renovación Popular, que están en la agenda de esta reunión, evidentemente han dicho que no van a ir porque ellos esperan que renuncie al presidente o que lo vaquen al presidente. Lo ha dicho con todas sus letras López Aliaga, que, como tú bien dices, no tiene autoridad moral para opinar por las deudas que tiene, no con el Estado. Tendríamos que hacer la precisión, David, que es la deuda que tiene con todos los peruanos, y sobre todo con los peruanos que menos tienen en nuestro país, porque toda esta situación se debe en parte a estas deudas fabulosas como Movistar, que debe 4.000 millones de soles a los peruanos. Pero este es el escenario. Mañana el presidente tiene una segunda reunión. ¿Qué se espera? ¿Qué podríamos esperar los peruanos de a pie con respecto a estas reuniones y sus resultados? A ver, yo creo que cuando hablo de que hay que defender nuestra democracia, que nos ha costado mucho, quienes ya peinamos canas, hemos estado en la época de la dictadura militar, hemos pasado por la época de la constituyente del año 78, hemos pasado por toda la década del 80, del 90, del 2000 y ahora de la segunda década del siglo XXI, sabemos muy bien que nuestra democracia es de muy baja calidad y por eso tenemos partidos políticos que no funcionan democráticamente. Es más, acabo de ver en las redes que ya salió la confirmación de la disolución, o mejor dicho, de la nulidad de la inscripción del Partido Aprista Peruano. Es decir, legalmente el Partido Aprista Peruano, que fue un partido de la década de los 30 del siglo pasado, que fue un partido de masas, quizás de repente mejor organizado en la historia del Perú, ya no existe legalmente. Estamos viviendo una época donde aparecen partidos políticos coyunturales para proteger ciertos intereses. Ese tipo de democracia es que hay que cambiarla, ¿no? Y hay que cambiarla desde abajo. Entonces es la población la que tiene que ir dándose cuenta que la única forma de poder avanzar es participando, es fiscalizando, es proponiendo, y no solamente sentarse en la tribuna a ver qué es lo que dicen los medios de comunicación sobre tal o cual persona. La responsabilidad es de todos, la responsabilidad es de quienes pueden llegar a la población a través de los medios de comunicación para hacerles entender de que si nosotros no defendemos nuestra democracia, que nos ha costado mucho tiempo, si nosotros no asumimos una lucha frontal contra la corrupción, siempre vamos a estar en lo mismo, en manos de los grandes poderes fácticos que lo único que hacen es buscar rentabilidad a costa de todos nosotros y nos imponen una forma de vida de la cual ellos son los que se llevan todos los dividendos. Entonces depende de la población, depende de la democracia. Saludo si es que es verdad que Perú Libre haya dado un retroceso en su afán de ser protagonista y avalar esta actitud de no dar lugar a la vacancia, porque es totalmente antidemocrático lo que se quiere hacer por parte de un sector del legislativo que está en ese lugar
no para representar los intereses de la población, sino de quienes les han costeado la campaña o de los intereses que están ligados a sus niveles de grupo. Entonces, el presidente Castillo podrá tener todos los errores del mundo, pero tiene la obligación de buscar consensos en la gobernabilidad. Y creo que en esa dirección está buscando conversar con los líderes políticos para sacar adelante este sistema democrático. Y para pruebas un botón. La semana pasada ha estado acá el presidente de la OEA, el secretario general de la OEA, y el secretario general de la OEA ha señalado claramente que Pedro Castillo es un gobernante que tiene claridad en lo que está planteando, que lo está haciendo bien. Obviamente él no ha visitado el Congreso, porque si hubiera visitado el Congreso de repente la impresión hubiera sido otra. Pero lo cierto es que tenemos un gobierno elegido democráticamente y tenemos que respaldar la gobernabilidad para que ese partido de gobierno, o en todo caso ese presidente, pueda hacer lo que ha aprobado como política pública. Yo estoy seguro que si hacemos una evaluación o una encuesta, si cerramos el Ejecutivo, cerramos el Legislativo, yo apuesto 100-1 de que la población va a querer cerrar el Legislativo más que el Ejecutivo, porque no están haciendo nada, solamente están pidiendo la vacancia. Ese es su único trabajo. Y por eso están cobrando sumas extraordinarias como sueldo, y por eso están buscando contratar a gente afín con plata de todos nosotros. Muy bien, compartimos el comentario y agregamos algo más, David, con respecto a Perú Libre, que ha dado a conocer esta decisión en un comunicado. Y voy a leer parte de lo más importante, creo. Perú Libre rechaza contundentemente la moción de vacancia presidencial promovida e impulsada por los sectores fascistas del país. Reconoce tener discrepancias serias con el gobierno de Pedro Castillo, pero eso no justifica ser partícipe de un golpe de Estado a la democracia. Preciso, puntual y que obliga a más comentarios, David. Claro, efectivamente. ¿Te acuerdas que hicimos un análisis donde existía la primera posibilidad de la vacancia, la segunda de que Pedro Castillo se entregue a la confianza, y la tercera era la recomposición de las fuerzas políticas que han avalado a Pedro Castillo e incluso Perú Libre? Yo creo que esto es factible, aunque era la más remota dentro del análisis que hicimos, pero creo que es factible. Es factible sacar adelante a la democracia y es factible sacar adelante un programa de transformaciones. Pero para ello, no solamente los partidos políticos, sino la población en general tiene que avalar a esta democracia que con todos sus errores que tiene, es lo mejor que podemos tener. Es preferible, es mil veces, como decía Chucky, 1000 veces preferible la peor de la democracia al peor de los gobiernos totalitarios, ¿no? Y en eso no debemos caer, porque si se cae esta democracia, lo que se nos viene es un régimen de corte fascista, que lo primero que va a hacer es reprimir todos los reclamos de la población que ya está cansada de escuchar todas las veces lo mismo. Sí, y tú has dicho también un tema que queremos tocar, porque la República se está refiriendo a más de 1000 partidos quieren participar en las elecciones del 2022, y esto a propósito, David, de esta información periodística relacionada al Partido Aprista Peruano, que es lamentable porque era, creo, el partido de mejor organización, por lo menos administrativa, pero el gran tema ha sido la corrupción. La corrupción del gobierno de Alan García, de los dos gobiernos de Alan García, y parte del cogobierno que tuvo en el momento luego del triunfo de Fujimori. Recordemos el triunfo de Fujimori en los 90 fue por apoyo y decisión del presidente Alan García. El presidente Fujimori, que salió elegido en los 90, era comentarista del canal del Estado,
el Canal 7, y hubo una orden de Palacio de Gobierno, y la historia lo dice, pidiendo el apoyo, todo el apoyo del medio de comunicación del Estado, de televisión, para la candidatura de Alberto Fujimori. Y los 2 primeros años, antes del golpe de Estado de Alberto Fujimori, que cierra el Congreso, y se inicia una etapa de dictadura, como bien señalas, tuvo como actor al Partido Aprista. Es lamentable, pero ahora hay también una avalancha. Entonces, ¿cómo diferenciar el trigo de la paja con estos partidos? Hay un partido que ya está a puertas de inscribirse, que es el Partido de la Ciencia del Perú, que tiene como líder a dos connotados científicos, Modesto Montoya y Javier Verástegui, pero detrás de ellos está un grupo importante de científicos, no solamente de científicos que tiene que ver con la ciencia de la investigación y la ciencia física, la energía nuclear, sino también de las ciencias sociales, y no solamente del Perú, sino también del extranjero. Entonces creo que esa es una alternativa muy seria. Tenemos información periodística que Carlos Andrade, que ha sido presidente de Aeroperú, la desaparecida línea aérea nacional del Estado, está también postulando, está organizando un partido político que tiene como nombre Salvemos al Perú. Entonces seguramente forma parte de esta información de la República. Pero ¿cuál es el comentario? ¿Qué requerimientos deben de tener los nuevos partidos políticos que quieran tener presencia y aceptación de la población? Condiciones. Suelto 2 ideas, David: lucha contra la corrupción sin cuartel y una mejor distribución de la riqueza. Nada fácil. Bueno, comentarios. Hasta este momento los partidos políticos no han dado la talla, mi estimado Néstor. Uno de los requisitos de la reforma política electoral ha sido de que los partidos políticos tienen que tener un mínimo de militantes a nivel nacional, un mínimo de comités provinciales a nivel nacional, y tienen que funcionar democráticamente. Lamentablemente la pandemia frustró esta evolución a que estaban obligados los partidos políticos. De ahí que en el último tramo para las elecciones de gobiernos subnacionales se han hecho una serie de excepciones. Sin embargo, el requisito para la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones como partido político tiene muchas exigencias. Yo no creo de que todos los partidos políticos en ciernes vayan a lograr una inscripción para poder participar en las próximas elecciones de gobiernos subnacionales. Aunque el tiempo es muy corto. Yo quiero traer a colación algo que también lo he dicho anteriormente en este programa, en el sentido de que los grupos que están en el Congreso, los grupos de derecha que están en el Congreso, ya vienen trabajando el tema de las elecciones a nivel de gobiernos regionales y locales, porque se han dado cuenta que si se reproduce este descontento que hubo para las elecciones presidenciales, pues ellos van a perder su cable. Entonces están apostando por tener autoridades que sean afines a esta forma de pensar que tienen ellos en el Congreso. Recuerdo mucho que Keiko Fujimori, que ahora está jugando para las tribunas, para que la gente se olvide de que está pendiente sobre ella una acusación fiscal de 30 años de prisión, señaló claramente y dijo que ellos no iban a permitir que el comunismo se apodere de los gobiernos locales y regionales. Léase comunismo como gente que está pidiendo cambios en nuestra sociedad, porque el comunismo en realidad no existe en nuestro país. Existe gente que puede pensar de una manera dentro de un enfoque de izquierda, pero eso no significa que sean comunistas, porque el principal argumento que tienen ellos para poder hacer una distinción es
ponerle el moto de chavista, comunista, socialista, terrorista y todos los demás cistas que puedan inventar. Pero nunca van a funcionar democráticamente y por eso que han exceptuado la norma de cumplimiento de acreditar 25.000 militantes a lo largo de todo el país. Ningún partido político en estos momentos va a poder acreditar eso. Por eso es de que se ha dado facilidades para que puedan seguir postulando en estas elecciones para gobiernos locales y regionales. Amén de los movimientos regionales que tienen que garantizar su existencia sobre la base de superar la valla electoral en estas elecciones. Por ejemplo, en el caso de Lima Provincias, en el último proceso electoral, el movimiento de concertación que se llama La Familia ahora ha tenido muchos municipios, tanto a nivel distrital y provincial. Sin embargo, todo el mundo sabe de que a nivel de la provincia de Huaura, el alcalde, que es directivo de ese movimiento, está ahorita en prisión preventiva por un tema de corrupción. Y entonces resulta que ahora nadie quiere postular por ese movimiento porque ya está totalmente desprestigiado. Yo dudo mucho que pongan a quien pongan, ese movimiento vaya a subsistir, por lo menos a nivel regional, en estas elecciones. Por lo mismo que han cometido militantes que han sido autoridades, han sido designados autoridades, han cometido delitos que están en prisión preventiva, ¿no? Es a manera de ilustración. Otro caso parecido sería, por ejemplo, el tema del gobernador de Arequipa, ¿no? Que está también en estos momentos con prisión preventiva. Sí, la corrupción está en todos lados, ¿no? Y en esta situación de los gobiernos locales es claramente establecido de quienes están detrás de las postulaciones son los consorcios, los proveedores, que son los que quieren asegurar 4 años de presupuesto para poder gastarlos a sus anchas y poder tener dividendos económicos. Porque lo que gana un alcalde o lo que gasta un candidato a alcalde para ser elegido, no llega a la mitad de lo que va a recibir como alcalde. Entonces, ¿de dónde sale la diferencia? Tiene que ser definitivamente de gente que respalda para tener después dividendos económicos. Esa es la corrupción. Y ese es justamente lo que va a suceder en estas elecciones nuevamente, porque las reglas de juego no han cambiado. Seguimos siendo con la misma regla de juego. Entonces, no está garantizado que haya gobiernos locales y regionales auténticamente democráticos, porque tenemos una variable que es corrupción que todavía no se puede combatir de una forma frontal y eficaz. Correcto, David. Y lo cierto es que las elecciones de octubre del próximo año, ya estamos viendo por este titular de la República, va a estar bastante movido, porque en el fondo va a estar en juego, como lo han dicho los líderes de Fuerza Popular, de Renovación Popular, de Avanza País, que no van a permitir el paso, entre comillas, del comunismo. Y estas elecciones que se vienen, va a estar la disyuntiva, o si se continúa en la línea iniciada por el presidente Castillo, y ahí el éxito que tiene que tener este gobierno de Pedro Castillo para mantener en la población la esperanza de cambio que solamente ofrece un partido o una organización o una institución a nivel distrital, regional, provincial y nacional de cambios. De otra manera no hay otra opción, y ahí va a estar la disyuntiva entre la derecha recalcitrante, fascista, copadora, y que quiere recuperar su escenario, y la izquierda. Esa es la disyuntiva, esa va a ser el fondo, y también el futuro del presidente Castillo en el gobierno como presidente constitucional del Perú.
Así es, así es. Así es, mi estimado. Y para terminar y despedirme ya, quiero invitar a toda la población. El día de mañana es un día de movilización nacional contra el golpe de Estado que está siendo promovido por las fuerzas de derecha del Congreso. Creo que todos los ciudadanos que queremos defender la democracia debemos salir a decir no al golpe. El día de mañana debe ser un día histórico para el Perú, para hacer retroceder a estas fuerzas fascistas que lo que quieren es simple y llanamente recuperar el manejo del poder para seguir haciendo de la suya. Correcto. Muchas gracias, David. Muchas gracias por esta participación. Vamos a estar atentos mañana a estas movilizaciones que no son sino parte de esta pugna de la derecha y la izquierda en nuestro país, y que de alguna manera la esperanza está en el presidente Pedro Castillo, que haga las cosas bien y que tenga asesores realmente que ayuden, y que un partido político como Perú Libre también asuma su responsabilidad. Eso es un poco difícil en estos tiempos, pero creo que esa es la realidad, esa es la única alternativa. Gracias, David. Un abrazo. Buen día.